como sabemos, dice la palabra de Dios, nos dice que todo lo que hagamos, dice el apóstol Pablo, si coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios, ¿verdad? Eso nos dice la palabra, que en todo debemos glorificar a Dios. Y uno de las formas en que glorificamos a Dios es cuando nos dirigimos a Él en oración. Y es lo que estamos haciendo en estos cultos últimamente, ¿verdad? Además de nuestras oraciones particulares, estamos aprendiendo también a dirigirnos a Dios. Y en eso lo glorificamos. Una parte de nuestras oraciones es la que tiene que ver con la alabanza y la adoración a Dios, como hemos visto. Entonces, glorificamos a Dios, adoramos a Dios, alabamos a Dios, mirando sus atributos, diciéndole y reconociendo que es el Dios omnipotente, que es el Dios salvador, que es el Dios de toda gracia, que es el Padre de misericordias y Dios de toda consolación, que es el Padre de los espíritus. Alabamos a Dios y lo glorificamos reconociendo la obra de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, diciéndole y reconociendo que es el único camino que tenemos para ir al Padre, que Él es nuestra vida, que es nuestra salvación, también reconociendo al Espíritu Santo como nuestro guía, como nuestro consolador. Así que una parte importante de nuestras oraciones es mirando a Dios, sus atributos y lo que Él ha hecho, así estamos glorificando a Dios. Pero también glorificamos a Dios, y esa es otra parte que hemos estado considerando, cuando nos acercamos a Él para pedirle perdón por nuestros pecados. De esa forma también glorificamos a Dios, porque reconocemos, como dice el Salmo, que si Él mirara los pecados, ¿quién se podría mantener delante de Él? Pero reconocemos que en Él hay perdón para que sea reverenciado, para que sea temido. Y cuando nos acercamos a Dios pidiendo perdón por nuestros pecados de todo tipo, de palabra, de obra, de pensamiento, o también nuestros pecados de omisión, también estamos glorificando a Dios. Estamos pidiendo, pero al mismo tiempo estamos glorificando a Dios porque sabemos que es el único que puede perdonar nuestros pecados. Y lo puede hacer, como sabemos, por medio de la obra y el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y una tercera forma de glorificar a Dios es cuando nos dirigimos a Él con nuestras peticiones, porque con ellas estamos reconociendo también que Dios es el único que puede satisfacer nuestras peticiones. Y estamos viendo últimamente cómo tenemos necesidad de pedirle gracia para multitud de cosas que tienen que ver con nuestra vida de cada día. Gracia para vencer el pecado, gracia para traer a nuestra memoria los pasajes adecuados, gracia para toda buena obra. Necesitamos su gracia para todo. Y el último día estuvimos hablando de pedir gracia para tener más fe. Sabemos que nos ha sido dada la fe para nuestra salvación, pero necesitamos más gracia para tener más fe, y digo que con eso glorificamos a Dios. También necesitamos más gracia para temer más a Dios, con ese temor reverente que debemos tener, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios, así que pedimos sabiduría y en realidad estamos pidiendo tener más temor. También gracia para tener más amor a Dios, tener menos amor al mundo. Evidentemente, cuanto más aferrados estemos a las cosas del mundo, menos agarrados estaremos a Dios y a las cosas de Dios, y al revés. Cuanto más aferrados estemos a Dios y a sus cosas, cuanto más tengamos la mira en las cosas de arriba, más desarraigados estaremos del mundo. Y pedimos gracia también para eso. Y pedimos gracia también para que abunde en nosotros el amor fraternal. Pedimos gracia también para que sepamos cada vez más negarnos a nosotros mismos. Pedimos gracia para tener más humildad y mansedumbre, y para tener también contentamiento y paciencia en medio de las situaciones en que Dios en su providencia nos permita pasar. Hasta ahí hemos llegado. Pero vamos a seguir viendo pues también otras necesidades que tenemos, otras peticiones de gracia para otros aspectos de nuestra vida, con lo cual también, o con las cuales también glorificamos a Dios. Y podemos empezar con pasajes de la Escritura, pues pidiendo a Dios gracia para que la virtud de la esperanza en nosotros, esperanza en Dios, esperanza en Cristo y esperanza de la vida eterna, pues esa virtud vaya aumentando en nosotros. Sabemos que la Escritura nos dice que la tribulación produce paciencia, ¿verdad? Y también nos dice Santiago en su carta que tenga la paciencia su obra completa. Pues podemos pedir gracia a Dios para que esa paciencia, la tribulación produzca en nosotros paciencia, la paciencia produzca experiencia, y la experiencia, como dice Pablo, produzca en nosotros esperanza, esa esperanza
que no avergüenza. Así que glorificamos a Dios pidiendo su gracia para que aumente en nosotros la esperanza. También para que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza, ya que hemos sido salvos en esperanza. Pedimos gracia a Dios porque así como hemos sido renacidos para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo, eso es lo que nos dice la palabra, hemos sido renacidos para una esperanza viva, pues que esa esperanza sea en nosotros una segura y firme ancla del alma que penetra hasta dentro del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor. También con la esperanza pedimos gracia para que Cristo sea verdaderamente en nosotros la esperanza de gloria, y para que no seamos movidos de la esperanza del Evangelio, sino que seamos capacitados para que mostremos hasta el fin plena certeza de la esperanza. Como nos dice el Señor, con nuestra paciencia ganaremos nuestras almas, y la paciencia necesita o produce esa esperanza, y hemos de pedir gracia para ello. Así que glorificamos a Dios pidiendo esa gracia. También glorificamos a Dios pidiendo gracia para que nos proteja del mal, aunque sabemos que nosotros tenemos que apartarnos de toda clase de mal y de toda apariencia de mal, también pedimos gracia para que nos proteja del mal. Es análoga a la petición que tenemos en el Padre Nuestro cuando decimos no nos metas en tentación, ¿verdad? Y líbranos del mal. Pues análogo a eso. Pedimos gracia para que nos proteja del mal y de todas sus insinuaciones. Y así, por ejemplo, debemos orar a Dios para que ninguna cosa mala hagamos, sino que seamos verdaderamente irreprensibles y sencillos como hijos de Dios sin mancha en medio de la generación maligna y perversa que nos ha tocado vivir. Pedimos gracia para eso, para ser verdaderamente irreprensibles y sencillos. Y podemos pedir gracia al Señor para que aparte nuestros ojos de la vanidad. Estamos rodeados de muchas cosas que son vanas y sin darnos cuenta vamos siendo arrastrados por muchas de esas cosas que son vanas, que son efímeras, que no sirven para nada, y aunque tenemos la obligación de nosotros separarnos de esas cosas vanas, hemos de pedirle a Dios también que aparte nuestros ojos para que no nos fijemos en la vanidad, que aparte de nosotros el camino de la mentira, aunque nosotros tenemos que apartarnos de él, y que en su misericordia nos conceda guardar su ley. También debemos pedir gracia para que nos libre de nuestros propios errores, para que veamos nuestros propios errores y nos dé gracia para librarnos de ello, preservándonos de las soberbias para que esas soberbias no se enseñoreen de nosotros. Porque entonces cuando vemos nuestros errores, nos libramos, el Señor nos ayuda a librarnos de los errores y la soberbia no se enseñorea de nosotros, entonces seremos íntegros y estaremos limpios de gran rebelión. También debemos pedir gracia para que nuestros corazones guarden sus dichos. Y aunque Él nos ha dicho que su gracia es suficiente para nosotros, debemos pedir gracia para que seamos conscientes de que su gracia es suficiente para nosotros. ¿Entendéis lo que estoy diciendo, no? El Señor dice, bástate mi gracia, ¿no? Mi gracia es suficiente para ti. Y si eso ha dicho el Señor, lo creemos. Pero necesitamos gracia para interiorizar que verdaderamente esa gracia es suficiente para nosotros en todas las ocasiones. Y pedimos gracia a Dios por ello. Que esa gracia sea poderosa en nosotros para que nunca seamos llevados por la dureza de nuestros corazones ni caminemos en nuestros propios consejos. Y pedimos gracia para que andemos verdaderamente con diligencia, no como necios, sino como sabios, con tanta diligencia como para quitar la ocasión de aquellos que blasfeman el buen nombre de nuestro Dios. Gracia para andar como debemos, con diligencia, para no dar pie para que otros blasfemen por nuestra causa el nombre de nuestro Dios, como nos dice Pablo en la carta a los romanos, ¿verdad? Cuando acusa a los judíos, dice, por causa de vosotros, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles. Porque si tú dices que no se ha de robar y tú robas, y tú dices que no se ha de mentir y tú mientes, por causa de vosotros el nombre de Dios es blasfemado. Pues tenemos que pedir gracia a Dios para que en ningún momento, en ninguna circunstancia, hagamos blasfemar a otros el buen nombre de Dios, sino que por el contrario,
haciendo el bien, hagamos callar la ignorancia de los hombres insensatos y que en todo adornemos la doctrina de Dios nuestro Salvador. Eso es lo que le pide Pablo en su carta a Tito que haga con los siervos, con los esclavos. Los esclavos en aquella época pues no tenían una vida fácil, pero los esclavos cristianos, le dice Pablo a Tito que les exhorte, que les ordene a que en todo adornen la doctrina de Dios nuestro Salvador. Ellos tenían que pedir gracia para que eso fuera posible en sus vidas y nosotros también tenemos que pedir gracia para que eso sea así. También hemos de pedir gracia para dominar nuestras lenguas y usarlas bien. En todo estamos necesitados y esta es una faceta que seguramente también todos decimos amén, ¿no? Necesitamos gracia para dominar nuestras lenguas y usarlas bien. Y entonces podemos pedirle al Señor, Señor, capacítanos para atender a nuestros caminos, para no pecar con nuestra lengua y guardar nuestra boca como si fuera con freno, que no nos apresuremos a proferir palabra. O también pedirle al Señor que Él ponga guarda a nuestra boca. Nosotros debemos hacerlo, pero debemos pedirle que Él la ponga también, que Él guarde la puerta de nuestros labios, porque reconocemos que muchas veces no sabemos hacerlo, no podemos hacerlo, con el fin de que no ofendamos en palabra. Y gracia para que nuestra palabra sea siempre con gracia. Como dice el Señor, ¿verdad? Que nuestra palabra sea siempre con gracia, sazonada con sal, y que nos dé gracia y nos capacite para que del buen tesoro del corazón saquemos también buenas cosas, entre ellas buenas palabras. O también pedirle gracia para que nuestra boca hable sabiduría y nuestra lengua hable justicia, y que sus palabras, las palabras del Señor, no falten nunca en nuestra boca. O también pedir gracia que nos capacite para que la ley de clemencia esté en nuestra boca, para que su ley esté en nuestra boca, para que sepamos en todo momento lo que agrada y que nuestra lengua sea plata escogida y que nuestros labios sirvan para apacentar a muchos. Así que gracia para protegernos del pecado, gracia para la esperanza, gracia para dominar nuestras lenguas. Y en todo esto siempre el objetivo para que Dios sea glorificado. Que tú seas glorificado dándonos esta gracia que necesitamos. Gracia también para que nos fortalezca en el cumplimiento de todos nuestros deberes. Que nuestros deberes, nuestras obligaciones, el cumplimiento de sus mandamientos nos fortalezca para ello y seamos en ese cumplimiento, y ahora veremos algunos pasajes, prudentes, discretos, sinceros, activos, diligentes, decididos, alegres, fieles en todo. Pues veamos algunas de esas oraciones. Le pedimos a Dios que su gracia, que se ha manifestado a nosotros trayendo salvación, eso dice Pablo en su carta a Tito, nos enseñe realmente a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos. Pedir al Señor que su gracia nos enseñe a renunciar a la impiedad y a los deseos mundanos y a vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. No es fácil vivir así, sobriamente, aunque tengamos de sobra, como decimos muchas veces, las buenas cosas que el Dios nos da, si tenemos dinero, si tenemos tiempo, si tenemos salud, no es para nosotros, no es para guardarla, porque las cosas que se guardan se pudren, sino es para que hagamos buenas obras con ellas. Y una de las cosas que tenemos que aprender es a vivir sobriamente, y para ello tenemos que pedirle gracia al Señor. Sobriamente con nosotros mismos, en nuestra conducta, justamente con los demás y piadosamente con respecto a Dios. Gracia para aprender a vivir así. Y gracia para aprender a vivir así, aguardando la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Creo que también eso es importante, que el Señor nos dé gracia para que vivamos más con la expectativa de la venida del Señor. Con la expectativa esa, que nos dé gracia para vivir de forma determinada, y se puede vivir de esa forma determinada cuando tenemos la esperanza en la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios. Eso en general, digo, para nuestros deberes, pero decimos algo acerca para que seamos prudentes y discretos.
Por ejemplo, le podemos decir a Dios, Señor, tú has dicho que si alguien tiene falta de sabiduría, que te la pida. ¿No has dicho eso? Pues te la pedimos, que tú la das a todos, dice abundantemente y sin reproche. Señor, entonces te pedimos sabiduría para que nos hagas prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Necesitamos gracia para ello, ¿verdad? Y para eso, que la sabiduría ilumine nuestros rostros y que sea mejor la sabiduría que cualquier arma de guerra. Pedimos gracia al Señor para que nos capacite, para que andemos sabiamente con los de afuera y para que sepamos redimir el tiempo, andando sabiamente con los de afuera, redimiendo bien el tiempo, y que nos conceda gobernar todos nuestros asuntos con juicio. Que seamos, pues, prudentes y sinceros. Que nuestra sabiduría, le pedimos al Señor, no sea la nuestra, no sea la terrenal, como dice Santiago, porque esa sabiduría que es terrenal es animal y es diabólica, sino que nuestra sabiduría proceda de Él, sea de lo alto, y que nos dé gracia para que esa sabiduría que procede de lo alto se vea en nosotros, siendo pura, después pacífica, amable, benigna y llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Pedimos también que nuestros corazones sean íntegros en sus estatutos para que no seamos avergonzados, y que nuestros ojos sean buenos, que tengamos un ojo bueno para que nuestro cuerpo esté lleno de luz. Sabéis que el Señor dice eso, ¿verdad? Si tenemos un ojo malo, pues todo lo vamos a ver mal, ¿no? Como dice también de los incrédulos, hasta sus conciencias están corrompidas, ¿no? Pues tenemos que pedirle al Señor que nos dé gracia para tener un ojo bueno, para que, digamos, por encima de todo, digamos, mostremos esa caridad, ese amor que debemos mostrar. Siempre la regla del amor tiene que estar por encima de todo. Antes de otra cosa, la regla del amor, por si estoy equivocado, por si la otra persona lleva razón, por si hay algo que no veo, por si hay algún juicio que he hecho precipitadamente. Debemos pedir gracia también para ser diligentes en nuestros deberes, diciéndole, Señor, concédenos, como tú dices, que en lo que se requiere diligencia no seamos perezosos. Somos a veces muy diligentes, y no es malo serlo, en todas las cosas que tienen que ver con nuestra vida, con nuestros intereses, con nuestros deseos, ¿verdad? Pero también tenemos que ser diligentes en lo que tiene que ver con la obra del Señor y pedirle gracia para ser ferviente en espíritu, servirle al Señor y estar firmes y constantes creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Debemos pedirle que nos vivifique para hacer las obras ya que Él nos ha enviado. Como dice Jesucristo, entre tanto que el día dure, porque vendrá la noche cuando ya no podremos trabajar. Entonces, entre tanto que el día dura, ¿nos acordamos de esa frase del Señor? Entre tanto que el día dura, yo tengo que hacer el trabajo del que me envió, ¿no? Pues pedir gracias a Dios para eso también, que eso sea una realidad en nuestra vida. Mientras que el día dure, ¿y qué significa eso? Mientras que podamos, mientras que tengamos capacidades, porque llegará el día en donde la vejez, la enfermedad u otras cosas no nos permitirá hacer nuestro trabajo de cada día. Pues mientras que el día dure, que podamos hacer nuestras obras con diligencia, que todo lo que nos venga a la mano, seamos o lo hagamos o seamos capaces de hacerlo según nuestras fuerzas. Pedirle al Señor que nos haga celosos en lo bueno siempre. Celosos, diligentes y celosos. Y que en todo lo que hagamos, lo hagamos, como dice la Escritura, de corazón como para el Señor y no para los hombres. Y que nos capacite para hacer la obra de cada día en su día, porque los días son malos. También hemos de pedirle gracia para que nos haga valientes, para que nos haga atrevidos, para que no veamos que somos perdedores por causa del Señor, porque por causa del Señor al final nunca seremos perdedores. Perderemos muchas cosas. Aquí perderemos hasta la vida, dice el Señor, ¿no? El que pierda su vida por mí la hallará. Y perderemos, lo digo entre comillas, tiempo. Y perderemos dinero,
Lo digo todo eso entre comillas. Y perderemos a veces la paz y perderemos a veces el gozo por causa de los problemas, por causa del Señor. Pero el Señor nos dice, bienaventurado soy cuando eso suceda, ¿verdad? Porque nunca al final seremos perdedores. Y entonces podemos pedir al Señor, Señor, danos gracia para sufrir penalidades como buenos soldados tuyos. Sufrir penalidades como buenos soldados. Que no nos avergoncemos de ti ni de tus palabras, porque sabemos a quién hemos creído. Pedimos gracia para que nos capacite, para que en todo nos recomendemos a Dios y luego, por honra o por deshonra, por mala fama o por buena fama, siempre nos vistamos con las armas de justicia, a diestra y a siniestra, como aquellos que tienen en poco ser juzgado por los hombres, porque el que nos juzga es el Señor. ¿Cuántas cosas necesitamos, verdad? ¿Cuánta gracia del Señor necesitamos para todo lo que es nuestra vida? También necesitamos gracia para ser alegres, para estar gozosos en nuestro servicio al Señor, sean cuales sean las circunstancias. Y por eso le debemos pedir gracia para que nos capacite. Decirle, Señor, tú nos has dicho que nos regocijemos en ti siempre. Pues Señor, capacítanos para estar siempre gozosos. Capacítanos para ello, para que vayamos por nuestro camino gozoso, para que comamos nuestro pan, sea mucho o sea poco, con gozo, y bebamos nuestro vino con alegre corazón, porque sabemos que tú aceptas nuestras obras, el Señor acepta nuestras obras por medio de Jesucristo. Pedirle gracia para servirle con alegría y con gozo de corazón, porque tenemos abundancia de muchas cosas. También gracia para que cumplamos con el deber en toda situación, en toda circunstancia de la vida. A veces, cuando estamos en situaciones difíciles, es más difícil cumplir con nuestro deber, ¿verdad? Es más difícil ser absorbido por muchos problemas o por muchas cosas. Y debemos pedir gracia al Señor para que nos capacite, para que en el día del bien y en el día de la adversidad pensemos que Dios nos ha enviado tanto lo uno como lo otro. Y entonces, teniendo a Dios presentes, añadamos a ese conocimiento gracia para tener ese conocimiento, que lo tenemos mentalmente pero se nos olvida, gracia para que una vez que ese conocimiento lo interioricemos, al conocimiento añadamos dominio propio y al dominio propio paciencia, tanto en el día del bien como en el día de la adversidad. También gracia para que en toda relación habitemos juntos en armonía, vivamos juntos como coherederos de la gracia. Los hermanos somos coherederos de la gracia para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Y también gracia para honrar a todos, para amar a los hermanos, para temer a Dios y también para pedir por las autoridades superiores. Nos dice el Señor, ¿verdad?, en una de sus cartas, que pidamos por los gobernantes, Y creo que, como está el mundo, tenemos una gran necesidad de pedir por los gobernantes. Y también gracia para que seamos fieles en todo. Fieles en todos, firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Pedir gracia para que no seamos avergonzados en nuestros caminos cuando atendamos verdaderamente a la voluntad de Dios. Pedir gracia o pedir al Señor que nos enseñe el camino de sus estatutos para guardarlos hasta el fin. Ser fieles siempre. Que nos dé entendimiento para guardar su ley y cumplirla de todo corazón. Que nos guíe por la senda de sus mandamientos, porque verdaderamente podemos decirle nuestra voluntad está ahí, en hacer tus mandamientos, y que incline nuestros corazones a sus testimonios y no a la avaricia. También podemos decirle, Señor, oh Dios, te pedimos, conforme a las riquezas de tu gloria, es su promesa, ¿verdad?, que seamos fortalecidos con poder en el hombre interior por tu Espíritu. Pedimos que Cristo habite por la fe en nuestros corazones,
para que arraigados y cimentados en amor, seamos plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Necesitamos pedir esto. Mucha gracia para esto, para que estemos arraigados y cimentados en amor, para que Cristo habite por la fe en nuestros corazones, para comprender cada vez más su amor, para que seamos llenos de toda la plenitud de Dios y seamos o mostremos que somos participantes de la naturaleza divina. Y finalmente, pedir gracia para que verdaderamente el amor de Cristo nos constriña. Pablo dice eso, ¿verdad? El amor de Cristo nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron para que los que viven no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso dice Pablo. Y nosotros podemos pedir gracia a Dios para que verdaderamente el amor de Cristo nos constriña con ese objetivo, para que no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Gracias, hermanos, por tanto, para todas las cosas que tienen que ver con nuestra vida cristiana. Y el objetivo último, como he dicho al principio, para glorificar a Dios. No pedimos estas cosas simplemente para que estemos más tranquilos, para que estemos mejor, sino para que podamos glorificar a Dios. Glorificamos a Dios alabándolo directamente, pidiéndole perdón y pidiéndole que cubra todas nuestras necesidades. Pues que el Señor nos ayude a entender esto y poco a poco también a practicarlo en nuestras vidas. Que así sea.